Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a esta reflexión que os vamos a presentar. Como siempre hacemos, gracias a todos por compartir estas reflexiones, estos mensajes. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por orar por este ministerio. No hay nada más grande que orar los unos por los otros. Tenemos grupo de amigos en Telegram. Si te quieres unir, amigos de Radio Solidaria, estás invitado. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada costoso o no tienes que hacer nada que sea difícil para ti. Es un grupo de amigos abierto donde te damos la oportunidad también a ti de dejar tus comentarios, de dejar tus motivos de oración, de dejar tus pequeñas imágenes con versículos. De hecho, muchas de ellas las compartimos en el Facebook oficial de Radio Solidaria. Sé parte de la familia. Amigos de Radio Solidaria es el grupo de Telegram. Si no encuentras el grupo, escríbeme y yo te comparto el enlace. Hemos hablado en infinidad de ocasiones sobre Jesús, ¿verdad? Hemos hablado también de María, la madre de Jesús. Hoy vamos a hablar del Padre. Vamos a hablar de José. La Biblia nos da poca información sobre esta figura importante de la primera parte de la vida de Jesús. El Evangelio de Mateo nos dice que el padre de José se llamaba Jacob. Mateo capítulo 1, versículo 16. Un detalle que el Evangelio incluye para que quizás hacemos un recordatorio al otro José. El José, hijo de Jacob, que interpretaba sueños en el libro de Génesis. ¿Lo recuerdas? Tenemos estudios bíblicos al respecto que puedes también compartir y escuchar. Dios usó a ese José para salvar al pueblo de Israel durante una hambruna. Si quieres leer al completo la historia de José, Génesis capítulo 37 en adelante. En la misma forma, María se casó con el padre de quien sería el Salvador del mundo. Otra cosa que sabemos de José es que era carpintero. Mateo capítulo 13, versículo 54. José probablemente no construía casas. Estas eran construidas primeramente de piedra y ladrillos de arcilla. Lo más probable es que José hacía los yugos para bueyes. Lo más probable es que José hacía herramientas para el hogar, para la agricultura, puertas para las casas, muebles. José debió haberle enseñado a Jesús el oficio de carpintero. Marcos capítulo 6, verso 3. Todos nos imaginamos, ¿verdad?, esa escena. De hecho, siempre que se presenta alguna película sobre la vida de Jesús, tratan de meter a José enseñando a Jesús su oficio de carpintero, porque hay un salto en la vida de Jesús. Desde que los padres están buscando a Jesús y Jesús está en el templo enseñando. ¿Por qué me buscabais, verdad? Me es necesario estar en los negocios de mi padre. Desde ese momento hay un salto que desconocemos qué sucedió en la vida de Jesús. Dice la palabra que él iba creciendo en estatura, en conocimiento. Yo me imagino a un Jesús en oración, con sus devocionales diarios, con sus vigilias con el Padre Eterno. Pero hay un salto desde ese momento hasta que Jesús inicia su ministerio. Así que desconocemos qué sucedió en ese transcurso en la vida de Jesús. Así que a mí me gusta imaginar, no lo dice la Biblia, pero me gusta imaginar que José el padre también tuvo su relación con Jesús. Y me imagino a veces que el padre José le enseñaba su oficio de carpintero, pues como hacían nuestros padres, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones me iba con mi padre y estaba trabajando con él. Me iba a pintar con él, íbamos a limpiar portales. Con mi madre también hacíamos cosas de limpieza. Me imagino a José, el padre de Jesús, pues enseñando también un poquito su oficio de carpintero. De muchas maneras, José fue un hombre común como todos los hombres de su día. Al mismo tiempo, representa ideales altos que tú y yo necesitamos aprender. Cuando María le informa a José que ésta está encinta, José tuvo que tomar una decisión difícil. En este momento de la historia dice
José no recibió buenas noticias. Que te diga tu mujer que está embarazada y que tú no hayas mantenido relaciones con ella, ¿qué pensarías, hombre, que me estás escuchando ahora mismo? Yo me imagino a un José desilusionado, herido, enojado, pero con todo decide no dejarse llevar por sus emociones. Vemos cómo el Padre Eterno se revela a José y le dice: no temas, esto es necesario. Y desde ese momento José protege, ama a su esposa María. A pesar de que estaba enojado, enfadado, José muestra compasión hacia María y trata de hallar alguna forma de terminar con el compromiso y echar la culpa. Dice la palabra que José decidió o tomó la decisión de abandonarla en secreto. Mateo capítulo 1, verso 19. Y ahí es cuando el Señor entra en escena. Tal como el José de Génesis, este José tiene un sueño. Un ángel le dice que se case con María y que cría al niño como si fuera suyo. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Mateo capítulo 1, verso 24. Después de esa visión, de ese sueño, las cosas no mejoraron. José y María tuvieron que hacer varios viajes difíciles. Debido a un censo, José y María viajaron a Belén durante el 9º mes de su embarazo. El viaje debía haber tomado unos 10 días a pie. Imagínate una mujer embarazada. Sobre un animal, puede ser un asno, puede ser un camello, un caballo, no lo sé. No sé el medio de transporte que utilizó José para llevar a María de un lugar a otro. Fíjate la comodidad que tenemos hoy en día, que un hombre puede llevar a su mujer embarazada en su vehículo al hospital, ¿verdad? Pero imagínate en esa época. Qué incómodo estar sobre una montura, sobre un caballo, sobre un asno, sobre un camello. Pero aún así lo hizo. Después del nacimiento de Jesús, cuando el rey Herodes decretó la matanza de todo niño varón de la edad de Jesús, la pareja se vio forzada a viajar otra vez. Y en un segundo sueño, un ángel instruyó a José que escapase con María y Jesús a Egipto. Esta pareja tuvo que huir de un gobierno tiránico para vivir como refugiados en otro país, como ocurre con muchos hoy en día. Después de vivir en Egipto por 3 años, José tiene sueños adicionales. En uno se le dice que ya es seguro volver a su tierra, en otro se le dice que vaya a radicarse en Nazaret, el pueblo de María, y allí iban a criar y a formar a Jesús. La Biblia no ofrece detalles acerca de la relación que José tenía con Jesús. Nos gusta imaginar, ¿verdad?, que José enseñó a Jesús su oficio y otras muchas cosas más. Pero podemos imaginar que José tuvo una gran influencia sobre él. Sean buenos o imperfectos, nuestros padres ayudan a formarnos en quienes llegamos a ser. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo y el padre perdonador, Lucas capítulo 15, verso 11, ¿vio Jesús este tipo de amor y perdón en José? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos que la grandeza está en el servicio humilde, ¿habrá estado describiendo lo que vio en su Padre cada día? José demuestra algunos de los ideales más altos de carácter. Yo me imagino a José ofreciendo una paternidad ideal a Jesús, con gracia, amor, misericordia. El ejemplo de José al criar a Jesús nos enseña a preocuparnos de todos los niños y niñas con quienes nos encontramos. Y José no era el padre biológico de Jesús. Por eso es también digno de alabar esa actitud. No es mi hijo, pero lo voy a criar, lo voy a amar como tal, pues como hacen muchos padrinos, muchas madrinas. Hay miles de millones de niños en todo el mundo que no tienen un padrino, no tienen una madrina. Tú puedes apadrinar a un niño. De hecho, es un ministerio que
que ofrecemos en la programación de Radio Solidaria, el apadrinamiento de niños, el programa PAN. PAN, que en sus siglas significa Programa de Apadrinamiento de Niños. En la página web pan.remar.org hay un montón de historias de niños que no tienen padrino, que no tienen madrina. ¿Te gustaría apadrinar un niño? Seas del país que seas. Hay casas, hay hogares de niños que necesitan ese padrino, necesitan esa madrina. Y quizás, por ejemplo, yo siempre lo digo, aquí en España, 18 euros al mes, 18 dólares, dependiendo la moneda de tu país, en tu país, nunca mejor dicho, a lo mejor no es nada. Pero 18 euros al mes, 18 dólares, por ejemplo, en el continente africano o en algún país de extrema pobreza en América Latina, con eso puedes apadrinar un niño, le puedes dar un hogar, comida, ropa, durante varios meses. Con 18 euros al mes puedes apadrinar un hogar y lo puedes hacer durante todo un año. 18 euros al mes en un país de extrema pobreza prácticamente le estás dando una segunda oportunidad a un niño. Por eso a mí me gusta honrar a los padrinos, porque aman a esos niños que no son suyos, pero lo aman como tal, como hizo José con Jesús. No todo hombre es un padre, pero cada hombre tiene la oportunidad de influir en los niños. ¿Te has dado cuenta cuando llega la época de la Navidad, verdad? Analiza ese cuadro, esa imagen que siempre se nos ofrece del portal de Belén, ¿verdad? De ese establo. Jesús, María, los diferentes animales, los 3 sabios de Oriente, los pastores, y tenemos también a José, pero José se queda como en un tercer plano, ¿verdad? José siempre opera en el trasfondo, no es un actor que habla. ¿Te has dado cuenta en los evangelios que lo poco que se sabe de José no dice palabra? Sabemos que María habla, que tiene conversaciones con Jesús, pero José no dice palabra alguna. Es un hombre callado, es un hombre modesto, parado en el establo de nuestras decoraciones navideñas. Vamos a ser sinceros. Cuando los más pequeños montan ese Belén, ¿verdad? Siempre José se queda en un tercer plano. Pero José juega un papel importante. José demuestra los ideales más altos de carácter, paternidad, gracia, amor, misericordia, fe. En los próximos minutos, Alejandro Salcedo nos va a presentar esta reflexión. José, el padre de Jesús. Poca información tenemos de él, pero es importante que le reconozcamos. Es importante que reconozcamos la labor de los padres, pero los padres que realmente aman a sus hijos. A esos hay que honrar. Y José es el personaje que en este día os queremos presentar. José el carpintero. Todo lo que sabemos de este José lo podemos entrever en la Biblia, especialmente en los evangelios de Mateo y Lucas. José se caracterizó por su silencio, un silencio respetuoso y puesto al servicio de escuchar. Es que es preferible escuchar más y hablar menos. Hay muchos que se vanaglorian hablando y hablando de todo lo que hacen en nombre de Dios, de cómo Dios los usa, pero hay que ver también sus actos y hay que ver también su relación con Dios. Este silencio ayuda a tener una mirada hacia adentro para meditar y conocer la voluntad de Dios. Es preferible callar más que hablar y hablar. Su trabajo estaba envuelto en este silencio. El humilde carpintero que bajo el esfuerzo de su trabajo supo responder con fidelidad el cumplimiento de sus deberes y un constante servicio.
El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona y Él nos enseña a hacer un trabajo justo, donde todos los dones que hemos recibido de Dios los ponemos a su servicio. Su silencio lo caracteriza. Es precisamente a través de sus obras, de sus actos de fe, de confianza y sobre todo de su amor, lo que nos descubren a José como un gran ejemplo. Mira que es preferible que se vea lo que hacemos y no se escuche tanto lo que hablamos. Debemos callar un momento en medio de tanto bullicio y silenciar tantas voces y escuchar la voz de Dios. Dios le encomendó ser el padre adoptivo de Jesús y esposo de María, un privilegio y una gran responsabilidad. Vivió de forma sencilla, realizando en su vida la misión que el Padre le había encomendado de la manera más perfecta posible, contribuyendo de este modo a la realización del proyecto divino, el proyecto de la salvación. Trabajador y honesto para mantener a su familia, padre y esposo, lleno de amor, de compasión, obediente y de una profunda fe, dejándose llevar en manos de Dios. Era un hombre justo, y eso es la justicia de un cristiano: amor, compasión, obediencia, dejándose llevar en las manos de Dios. A este José se le ordena poner el nombre de Jesús, aunque no fuera su hijo o fruto suyo. De esta manera declara su paternidad legalmente. Proclamando su nombre, define también su misión salvadora. En Mateo 1:21 dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos en la persona de José cómo obedecía con mansedumbre, guardando silencio, y siempre estaba sensible a la voz de Dios. En cada circunstancia de su vida se ve la respuesta dirigida hacia esa voluntad. A través de sus sueños se le reveló lo que tenía que hacer y se observa en él su obediencia en silencio, sin pensar en las dificultades, sin razonar lo que le estaba diciendo el Señor. Por la fe acató las instrucciones de Dios en esa confianza que el Padre había depositado en él al elegirlo padre de su Hijo. Acoge a María, como le dice el ángel, deja a un lado sus propios razonamientos y asume lo que se le dice. Nos enseña a acoger lo que se nos da en nuestra propia vida, aunque no lo comprendamos. En los evangelios se puede ver la tarea paternal de José, realizada en los gestos que forman parte de una vida familiar, en su nacimiento, en la circuncisión, en la presentación de Jesús en el templo. Cada acontecimiento que se va desarrollando sobre la vida de la familia. José es una figura que a menudo pasa desapercibida en la historia de la salvación, precisamente por su silencio, pero un gran protagonista de los propósitos de Dios. Su papel fue fundamental para el cumplimiento del plan de Dios para nosotros. José fue el padre adoptivo de Jesús, el Mesías, el esposo fiel de María. José fue un hombre justo, obediente, humilde, trabajador, protector. Su vida y obra nos dejan hoy varias lecciones que podemos aplicar a nuestra propia existencia. Una de esas lecciones es la confianza en Dios. José confió plenamente en Dios incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Cuando se enteró de que María estaba embarazada, no la acusó, no la repudió, sino que quiso actuar con justicia y discreción. Dios le reveló en sueños que el niño que María llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo y que debía tomarla como esposa y ponerle por nombre Jesús. José no dudó ni se resistió, sino que hizo lo que Dios le mandó. Así José acepta la voluntad de Dios con fe y amor, a pesar que nuestros ojos estén viendo otra realidad. Debemos esperar un momento, esperar la respuesta de Dios, las instrucciones de Dios, no apresurarnos. Cuando vemos que algo no anda bien, hay algo que el Señor nos quiere enseñar y mostrar,
y no apresurarnos a tomar decisiones que están en nuestras propias fuerzas y emociones. A veces las emociones nos gobiernan y nuestro afán de tomar justicia también con los demás hace que cometamos errores. Si estamos sujetos a la voluntad de Dios, si somos sensibles a su palabra, podremos ver el plan que se cierne en medio de la oscuridad y de la adversidad. Otra lección que nos enseña José es la obediencia a Dios. José obedeció a Dios en todo lo que le pidió, sin cuestionar ni quejarse. Cuando el ángel le avisó que Herodes quería matar al niño, José se levantó de noche y huyó con María y con Jesús a Egipto. Cuando el ángel le dijo que podía volver a Israel, José regresó con su familia y se estableció en Nazaret. Cuando llegó el momento de presentar a Jesús en el templo, José cumplió y ofreció el sacrificio prescrito. Cuando Jesús tenía 12 años y se quedó en el templo, José lo buscó con angustia y lo encontró entre los maestros de la ley. José obedeció a Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, y así colaboró con el plan de salvación. No solamente es estar dispuesto a recibir las bondades de Dios, también debemos estar dispuestos a obedecer al Señor. La obediencia trae bendición. No es como queramos, ni lo que deseemos, es lo que Dios quiere y lo que Él sabe que necesitamos. José fue un hombre humilde, que no buscó la fama ni el poder, sino que se contentó con ser el esposo de María y el padre de Jesús. José no pronunció ninguna palabra en los evangelios, pero sus acciones hablaron más que 1000 palabras. José no se enorgulleció de ser el padre adoptivo del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, sino que lo educó, lo crió con cariño y con respeto y le enseñó el oficio de carpintero. José fue el esposo de María, la mujer más bienaventurada. La amó, la protegió de todo mal. José fue un hombre humilde que reconoció su pequeñez ante Dios y se puso a su servicio. No nos debemos, ni tenemos por qué envanecernos ante las responsabilidades concedidas, ni abusar de nuestra posición. Debemos responder ante Dios y ante los demás de ejercer nuestro ministerio como cónyuges, padres, hijos, siervos, empleados, directivos con toda humildad, sabiendo que tales privilegios han sido otorgados por gracia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces se nos sube a la cabeza el llamado o el ministerio. Se nos sube tanto que atropellamos, ofendemos, maltratamos, abusamos a los demás porque tenemos autoridad. Y debemos recordar algo, que Dios mira de lejos al soberbio. Dios mira de lejos al altivo. Escúchame, si el Señor te ha colocado en un lugar de prominencia o de autoridad, o te ha concedido ciertos privilegios, no es para que nos enseñoreemos con los demás. Es para servir a Dios, a la iglesia y a la comunidad con humildad. José fue un trabajador incansable, que se ganó el pan con el sudor de su frente. José ejerció el oficio de carpintero, un trabajo manual y sencillo, pero noble y muy útil. José no despreció ni menospreció su trabajo, sino que lo realizó con esmero y honradez y lo ofreció a Dios como una forma de alabanza y agradecimiento. José no solo trabajó para mantener a su familia, sino también para contribuir al bien común de la sociedad. José fue un trabajador digno que santificó su trabajo y se santificó en su trabajo. Por esto, los trabajadores están invitados a imitarle. Es posible servir a Cristo en nuestro trabajo. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La palabra de Dios nos enseña que el que no trabaje, que no coma, que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Así que no podemos pensar que el maná nos caerá del cielo sin ningún esfuerzo. Pero también debemos hacer nuestro trabajo con amor y marcar la diferencia y hacer de nuestro trabajo un instrumento útil para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Buscar la excelencia en todo lo que estamos haciendo. José fue un protector también fiel, un protector de su familia.
La defendió de los peligros, de las dificultades. José cuidó de María y de Jesús con amor, con responsabilidad. Les proporcionó un hogar seguro, acogedor. José estuvo en el viaje a Belén, donde nació Jesús en un pobre pesebre. José los acompañó en la huida a Egipto, donde vivieron como extranjeros y refugiados. José estuvo en el regreso a Nazaret, donde llevaron una vida oculta y sencilla. José fue un protector valiente de su familia que la consagró a Dios y la hizo partícipe de su misión. Observemos la conducta de José. Es un bello ejemplo de piadosa discreción, de silencio, de consideración delicada para con nuestros prójimos. Él esperó pacientemente para ver con claridad qué debía hacer cuando recibió la noticia de María. Seguramente en sus oraciones expuso el caso ante Dios. Y Dios le respondió. La paciencia de José fue recompensada benignamente. Recibió un mensaje directo de Dios sobre el asunto que causaba tanta ansiedad en él. Y de una vez fue librado de todos sus temores. ¡Cuán bueno es servir a Dios! ¡Qué bueno es servir a Dios! Porque siempre Él tiene respuesta para nuestras dudas, aflicciones, molestias, inquietudes. Proverbios 3:6 dice, reconócele en todas tus acciones y Él dirigirá tus pasos. José lo hizo todo ante los ojos de Dios, al que sirvió ejemplarmente. Amado mío, escúchame. Nuestro actuar como cristianos debe ser en realidad el cumplimiento de lo que Dios quiere que hagamos nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. José, con su ejemplo de vida, nos enseña a amar, a orar, a actuar rectamente para dar gloria a Dios con nuestra vida en cada paso que demos, en nuestro día a día. Por lo tanto, la fe y el amor con el que cada cual va tejiendo su vida es importante. Vivir con tranquilidad, con mansedumbre a la voluntad del Padre, es vivir con un corazón agradecido por todo lo que recibimos. Ser conscientes de la misión que se nos encomienda, ser fieles a ese llamamiento. Se nos enseña a ser grandes desde la pequeñez. Se nos invita a confiar en el Creador, aunque aparentemente las cosas vayan mal, vayan en contra, a tener fe. Se nos induce a ponernos en el camino, apoyados en el cayado de la esperanza. Nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, miedos, debilidades. Por lo tanto, es necesario entonces abandonarnos en Él, en el Señor, para que Él dirija nuestras vidas, porque Él tiene siempre la última palabra, y lo mejor es que Él tiene una mirada más amplia que la nuestra. Él ve todo el panorama. Estas lecciones que nos deja hoy José son lecciones de confianza, de obediencia, de humildad, de trabajo. Lecciones que podemos imitar y practicar en nuestra propia vida, siguiendo el ejemplo de este gran hombre. Que Dios nos ayude.